Bienvenidos. Hoy vamos a hablar la cuarta y última parte de lo que es cómo juntar poder magnético, ya que tenemos que terminar el trabajo con esta clave y coincidentemente justo estamos pasando por un periodo en el cual tenemos el tiempo, el espacio y la comodidad de nuestro hogar para poder hacer reflexiones con respecto a lo que es el poder. Hoy día vamos a tocar 4 temas: lograr el propio desinflamiento, aceptar y amar el destino que nos tocó, darle fuerza creativa a la palabra y por último, aprender a manejar el placer. Hay algo muy importante con respecto a lo que es lograr el propio desinflamiento, ya que las personas en realidad no viven con los pies en la tierra, y eso es lo que tenemos que comenzar a cambiar nosotros los hermetistas, los filósofos herméticos, aquella persona que tiene una inquietud espiritual. Las personas muchas veces llegan a la escuela con mucho conocimiento esotérico, con mucha información, con un montón de información en su cabeza. Y muchas veces eso genera cierto ego intelectual y también genera un ego espiritual. Y lo que nosotros aquí estamos trabajando es comenzar a desinflar a la personalidad, posicionarla en el lugar que le corresponde, que es un ente que fue creado por el ambiente y en parte también por nosotros mismos y por nuestros padres. Que lo que nosotros realmente somos es la esencia inmortal, no es fulano de tal. Y eso es algo que hay que comenzar a entenderlo en la medida de lo posible, porque nosotros estamos tan identificados con nuestra personalidad que nos cuesta mucho separarnos de ella. Por eso es importante, primero que todo, desinflarse y aprender a tener una base sólida con respecto a la propia importancia. El maestro Gurdjieff hablaba de un tema muy especial que es la nanidad, que es muy importante tenerlo claro, y lo voy a desarrollar un poquito. No olvidando el tema de la nanidad, como bien les decía yo, el maestro Gurdjieff trabajaba mucho con ese concepto, porque muchas veces los discípulos llegaban donde él y llegaban con mucho conocimiento, con mucha información, pero en realidad venían ya con ciertas actitudes sesgadas. Y era un trabajo bastante duro el que el maestro Gurdjieff hacía con sus discípulos. Entonces él lo que trataba de hacer es que los discípulos tocaran tierra, se bajaran de ese pedestal intelectual y se empezaran a dar cuenta de que tienen que apreciar la magnitud de su propia ignorancia. Y eso todos tenemos que tenerlo claro, todos y cada uno de nosotros. Porque lo que nosotros comprendemos, entendemos y percibimos del mundo es una parte infinitesimal del total, de lo que es el mundo, Dios y las leyes del universo. Y las leyes del espíritu también. Por eso siempre yo les recuerdo que vayan revisando el Kybalión, ese librito que tiene los 7 principios herméticos, donde pueden ir profundizando todo lo que aquí se les dice. No es necesario que la interpretación sea literal, sino que en la medida en que uno va explorando su propia existencia, se va dando cuenta que ahí está escondido el secreto de la vida y la forma de obtener poder. Pero para poder acceder a ese conocimiento más profundo, más sublime, más sustancial, es necesario tener una inmensa humildad en la medida de lo posible, porque siempre vamos a tener algún rasgo de egocentrismo, pero hay que manejarlo en la medida de lo posible, ¿ya? Evitar que la personalidad nos invada, porque si ustedes se dan cuenta que en la medida en que uno se va dando cuenta de que queda mucho por aprender, eso genera una gran motivación, porque nos hace ir más allá de lo que observamos, de lo que percibimos, y nos hace cuestionar nuestra forma de ser.
porque este tema son en realidad leyes, son las leyes de la creación mental y las trascendentales verdades que encierran. Y eso hay que volver a repetirlo. La humildad es la que nos va a ayudar a encontrar esas leyes. Ahí ustedes se los dejo para que lo vayan analizando, lo vayan sublimando, profundizando. Despréndanse un poco de los estereotipos que se tienen de formas de pensar, de esos esquemas mentales que tenemos muy rígidos. Eso es lo que nos ayuda a desinflarnos cuando uno rompe su propio esquema mental. Ese es un desinflamiento, porque va más allá del programa. Y eso es importante hacerlo. Como segundo, aceptar y llamar el destino que nos tocó. Esta es una tarea muy dura, muy difícil y no menos importante que todas las otras que se les he nombrado. Cada una de ellas, si se logra profundizar de manera real y se hacen dueños de ese conocimiento, lo hacen sangre de su sangre y carne de su carne, se van a dar cuenta de que una vez que las personas empezamos a comprender el por qué nos suceden ciertas cosas, por qué tenemos sufrimiento, dolor, y tiene la persona que empezar a entender de que es una ley natural de la vida y que el destino de cada ser humano es un absoluto misterio. De hecho, cuando uno le puede leer las cartas del tarot a alguien, es simplemente una punta del velo. Nadie puede asegurar a ciencia cierta cuál es el destino de una persona. Se puede observar ciertas cosas debido a su comportamiento, a dónde puede derivar, pero la vida de cada ser humano es un misterio. Y eso hay que comprenderlo desde ya. No hay que creer en esos charlatanes que tratan de verle los horóscopos y muchas cosas. Un verdadero iniciado al final se va haciendo su propio destino, su propio merecimiento. Y gran parte de lo que nos sucede es por cosas que uno mismo ha puesto en movimiento. Es difícil entender esto al principio porque uno ve mucho sufrimiento. De repente ustedes pueden observar niños que nacen con problemas de salud, otras personas que nunca se enferman, otras personas que viven mucho tiempo, otro que queda paralítico, otro que quedó en estado vegetal y así sucesivamente. Personas que se suicidan. Todo eso es parte de cierto trabajo que se va moviendo en la vida de cada ser humano. Y para uno avanzar en esto de acumular poder, uno tiene que lograr amar el propio destino. Porque en realidad vivimos en el mundo de Dios y no existe nada fuera de él. Nuestra existencia y nuestro destino es parte de Dios también. Estamos sumergidos en el mundo de Dios. Por eso uno no tiene que estar en pugna con el propio destino. ¿Y cómo lo podemos saber? Bueno, cada vez que la persona está yendo en pugna con su propio destino, aparecen ciertos tipos de barreras que van impidiendo que la persona avance en esas cosas y se queda como patinando. Y por eso es muy bueno entender a los antiguos filósofos estoicos, porque ellos decían que el destino es como una carreta a la cual el ser humano va atado y que sigue un camino que no conocemos y cambia de dirección cuando uno menos se lo espera. El individuo tiene así dos posibilidades: seguir la dirección de la carreta con una sonrisa en la boca o ser arrastrado a la fuerza sin que a nadie le importe sus lamentaciones. Y aquí quiero hacer un pequeño paréntesis. Hay que entender de que la naturaleza es misericordia. La naturaleza está más allá del bien y el mal. Y hay cosas que nosotros como seres humanos sí tenemos misericordia, sí tenemos sentimiento y todo eso, a nuestra altura y a nuestro nivel. Pero la naturaleza actúa a nivel colectivo, incluso con un látigo. Y eso pueden estar observando de repente cuando suceden fenómenos mundiales, guerras, todas esas cosas son cierto escarmiento que empieza a hacer la naturaleza para que la humanidad comience a evolucionar un poco más. Cuando la humanidad empieza a perder el norte de lo que tiene que hacer aquí en la Tierra, llegan estas consecuencias más o menos fuertes.
Y bueno, a los iniciados nos toca también vivir en ese destino. También somos parte. Por eso, amar el destino significa que es amarnos a nosotros mismos. Y es amar cualquier situación que debamos enfrentar. Y aquí hago énfasis porque es muy importante lograr amar las situaciones que tenemos que vivir. Hay que enfrentar la vida de una manera flexible. Y esa flexibilidad la va dando el amor. Esa sensación de aceptar las cosas que están pasando. Y aquí viene algo muy importante. Un tema es aceptar algo, pero no es resignarse. Cuando uno acepta un desafío, en realidad se está preparando para salir adelante. Pero cuando uno se resigna, es como no hay otra. ¿Para qué voy a luchar en contra de esto? Si total voy a tener que vivirlo igual. No. Se trata de tomar esa fuerza, esa situación que ocurrió, aceptarla y transmutarla. Y se puede sublimar. Y para eso son este tipo de charlas. Son como para tener pequeños rudimentos en los cuales la persona puede enfrentar la vida de una manera diferente. De eso se trata el trabajo. Amar cualquier situación que debamos enfrentar. Eso es bastante importante y no es fácil, ¿ya? Porque muchas personas dicen, pero ¿por qué me pasa esto a mí? ¿Qué he hecho yo? Si yo he sido tan bueno y yo nunca le he hecho mal a nadie. Bueno, hay que empezar a dejarse de quejar y aprender a vivir la vida en esa capacidad de aceptar. Pero aceptar para luchar. Así que se acepta con la mente y se sigue luchando con el cuerpo. Nunca lo olviden. Eso va para todas las personas que estamos en este trabajo hermético. En tercer lugar, para juntar poder es necesario darle fuerza creativa a la palabra. Y esto es muy importante porque hay personas que son bastante correctas, son muy agradables, pero a veces el tono de voz que tienen las personas es un poco desagradable y produce efectos en quien lo escucha. No solo influye en los oyentes, sino también en la propia persona. Un tono de voz desarmónico produce desarmonía y trastornos internos, ya que el sonido genera efectos bastante variados, de acuerdo a cómo se los utilice. Conocemos por ejemplo el poder de los ultrasonidos y cómo se emplean en el tratamiento de algunas enfermedades. Las personas por medio de su palabra crean armonía o desarmonía en la naturaleza. Por eso es importante que la mayoría de nosotros tengamos una higiene del habla. Eso no quiere decir que de repente una persona no pueda decir un garabato, se le puede salir, no. Sino que uno no sea hiriente con los demás. También es muy importante aprender a utilizar la palabra. Tener argumentos sólidos y cumplir con la propia palabra. Por eso es importante que no utilicemos la palabra como cualquier cosa. La palabra tiene un poder especial. Y la persona cuando se compromete con algo debe cumplir con eso. Además, por medio del lenguaje de nuestras palabras, las otras personas nos escuchan y van interpretando lo que tenemos o lo que somos como personas. Y también parte de esto es porque el camino del ser humano ha sido tan desviado, porque muchas veces se preocupó mucho del confort, las comodidades, y dejó de lado el camino de la evolución de su propio mundo interno. Entonces, el ser humano se apartó de la naturaleza y de su plan que tiene para el individuo. Y lleva una vida, una existencia en realidad como que es antinatural. Porque lo natural para el ser humano es la evolución. Tiene que seguir progresando internamente. No sacamos nada de tener un avance material estrepitoso como lo que hemos tenido hoy en día si no logramos valorar el propio mundo interno, nuestra propia chispa divina. Siempre tiene que ir en paralelo el desarrollo material del ser humano con el desarrollo espiritual. Si estamos flacos en la parte espiritual, vienen ciertas consecuencias que se tienen que pagar a nivel colectivo. Y es delicado el tema porque
podemos tener una sociedad avanzada, muy avanzada materialmente, con capacidad incluso de ir a otras galaxias, pero ser totalmente unos animales inteligentes, animales peligrosos. Por eso hoy en día la humanidad todavía no termina con la guerra, no termina con cierto tipo de desavenencias que tenemos. Y es porque nunca a nivel colectivo se ha podido trabajar esto, pero las cabezas claras, por así decirlo, ojalá ocuparan los puestos de gobierno. Sería un poco más diferente, porque sería la gente que tomara las decisiones para que el mundo viviera en paz. Aunque no se ve así, el mundo, los últimos 40, 50 años, ha tenido más paz que en otras épocas. Para otra conferencia podríamos hablar de eso, pero lo importante es que la palabra es una fuerza que vibra constantemente. Es igual como las emociones, los pensamientos. Todo esto vive dentro de nosotros. Y en la naturaleza todo vibra. Y cierto nivel de vibración es el cual se emite a través de la palabra. Porque tiene una estructura vibrante. Todo lo que piensa, lo que siente, lo que hace, dice, son energías vibratorias que se ponen en movimiento y que salen de la persona. De hecho, la naturaleza está hecha para percibir lo que nosotros hablamos. Pero esto es para nosotros nomás. Las personas que entendemos esto vamos a tener mucho cuidado con la palabra. No emitir a viva voz ciertas cosas que no corresponden. No ser hiriente. Tratar de expresar las ideas de manera precisa. Es muy importante eso. Sobre todo cuando los hombres se comprometen con las mujeres. No prometan cosas a las mujeres que no van a cumplir o no pueden cumplir. Con los amigos, con cualquier persona. Pero lo más importante, el hombre necesita cumplir con la palabra empeñada con su mujer. Es muy importante eso. Así que es muy importante de que todo este trabajo con respecto a la palabra comiencen a aprender a armonizar la palabra, a tratar de articularla lo mejor posible. Porque así la persona va dando una estructura mental y aprende a expresar sus ideas de manera eficiente, de una manera mucho más precisa. Por eso es importante que nosotros aprendamos a dejar de quejarnos. Siempre se quejan por lo que les ha pasado, siempre afirman cosas negativas. Al final la persona atrae todo eso negativismo. Y muchas veces la persona no se da cuenta que le empiezan a pasar cosas malas y ellas mismas la atrajo. Ya sean enfermedades, desavenencias, peleas con la pareja. Por eso es muy importante que tratemos de expresar siempre cosas positivas, pensar positivamente, vibrar positivamente y expresar palabras positivas y de manera precisa. Y si tenemos que retar a alguien, si tenemos que decirle algo a alguien, siempre hacerlo de la manera precisa, tratando de no ser hiriente. Ahí cada uno va a tener que buscar las herramientas en las cuales aprende a usar el verbo como corresponde. Esto es simplemente una apertura de cosas que pueden hacer las personas para ir manejando mejor su vida y poder ir comprendiendo más a los demás. Igual lo mismo, cuando una persona a ustedes les dice algo hiriente, no traten de enganchar con eso. No enganchen. Traten de que resbale en la medida de lo posible. Traten de perdonarlo. Sé que no es fácil, pero el aprender a perdonar también tiene que ver con el poder de la palabra. Porque uno empieza a manejar la vibración que el otro le tiró a uno, en la medida que aprende a perdonar. Eso es súper importante. No sentir rencor por alguien que nos ha hecho daño. Dejar que pasen las cosas. Que se vayan diluyendo. Pero no por eso nos vamos a dejar pasar a llevar. Sino que simplemente la persona tiene que tener esa capacidad de perdonar. Y no dándole vuelta en la cabeza como un molino. Y pensando lo que les hizo el otro, el daño. No. Dejar que eso se vaya diluyendo con el tiempo. Es un poder especial eso el aprender a perdonar. No lo olviden nunca. Y por último, aprender a manejar el placer.
Nosotros como seres espirituales tenemos un límite en el uso del placer. Hay un poder magnético, se junta cuando las personas aprenden en realidad a manejar el placer. Por eso es que las personas eh, se van ablandando en la búsqueda compulsiva del placer. Porque en cierto grado estamos hechos para disfrutar y buscar el placer de manera compulsiva, porque nuestro cuerpo, nuestro vehículo físico lo que más quiere es no sufrir, no pasar por cosas desagradables, sino que siempre busca las cosas agradables, estar tibiecito, sin pasar frío, ni hambre, ni desaveniencia. Es parte del animal eso. Por eso que la dosis de placer tiene que ser muy bien dosificada, valga la redundancia, porque una persona tiene que empezar a entender de que tiene que dominar el placer, porque el placer no es capitalizable como poder cuando se lo busca compulsivamente. Porque hay personas, por ejemplo, que les ha pasado, por ejemplo, con el tema de la comida. Hay personas que llegan a la obesidad mórbida y claro, sentían mucho placer al comer, pero ese placer al final los consumió. Y ya no pueden disfrutar ni siquiera de un plato de comida porque al final se tragan la comida. Ya no disfrutan de esa exquisita sensación de sentir los sabores en la boca, un café o un té o una pizza, qué sé yo. Pierden esa capacidad de disfrutar de la comida. Ya fueron consumidos por ese placer. Por eso es que si nosotros tuviésemos esa capacidad de poder satisfacer todos nuestros deseos y placeres, al final la persona terminaría vacía. Por eso hay que tener cuidado cuando las personas tienen, por ejemplo, mucho dinero y, y de repente llega un punto en que ya no disfrutan de los placeres normales de las personas y empiezan a buscar cosas aberrantes. No hay para qué entrar en detalles, pero hay gente que busca el sadomasoquismo porque ya no siente placer con una relación sexual normal, donde hay un acercamiento, donde hay afecto con la mujer. Y así un montón de cosas, se van desnaturalizando las cosas, se van corrompiendo. Entonces esa búsqueda compulsiva del placer al final a la persona lo va diluyendo, va perdiendo todo el poder magnético que puede acumular en el día. Y esto del placer está muy asociado a la satisfacción de los deseos. Por eso es que cuando uno tiene un deseo de comer algo, tiene un deseo de cualquier cosa para satisfacer algo placentero, es bueno hacerle un alto y no satisfacerlo inmediatamente. Un ejemplo pequeño, sé que me burdo, pero muchas personas tienen gusto por los chocolates y tienen el chocolate ahí y sienten unas ganas enormes por comerse ese chocolate. Si la persona frena un poco y dice no, lo voy a comer cuando yo realmente lo desee, no cuando mi cuerpo me lo pide, ahí la persona tomó un poder porque se dominó en algo así pequeñito. Hay todos los niveles ahí habido por haber de control de los deseos, ¿ya? Como para que lo vayan trabajando. Si al final la cuota de placer es algo que nos regaló Dios al final. Y es parte del gran argumento que estamos viviendo. Es la forma más segura para acrecentar el poder magnético, el manejo del placer. Por eso es que los conflictos en el mundo interno pueden provocar grandes pérdidas de ese poder magnético. Motivo por el cual vamos a seguir desarrollando después en las próximas conferencias el resto de las claves. Todas las claves que se les van entregando aquí tienen un hilo conductor. Todas están unidas. Y es importante que cada uno de nosotros vaya descubriendo ese hilo conductor. Por hoy llegamos hasta aquí solamente. Que tengan un buen día.